Hola amigos, continuamos viendo técnicas de Go básicas. Cuando las negras juegan este punto, su intención es hacer Simari aquí o aquí. Para evitarlo, las blancas juegan Kakari, aquí por ejemplo. Si negro responde de esta forma, es un resultado equilibrado. Blanco ha estabilizado su posición aquí y las negras igualmente en la esquina. Pero esto es algo pasivo para las negras. Otra forma de responder el Kakari es haciendo Hasami, una pinza. Puede ser aquí, puede ser ahí, puede ser aquí o aquí, cualquiera de ellas. Las negras están haciendo una pinza sobre esta piedra blanca que tiene que hacer algo. Una posible respuesta es aquí o Nikentobi, un punto más. Negro puede responder así y el resultado es más favorable para las negras que en el ejemplo anterior, porque aquí ya ha hecho algo de territorio y sin embargo las piedras blancas están inestables y siguen estando presionadas. Otra forma de responder al Kakari de las blancas es jugar Kosumi, de esta forma. No presiona tanto sobre la piedra blanca como el Hasami, que acabamos de ver, pero las negras tienen una posible continuación extendiendo a ese punto, o, dependiendo de lo que jueguen las blancas, tienen también la posibilidad de jugar ahí. Por lo tanto, este movimiento, aunque parece lento, es a tener en cuenta. Si las blancas quieren mirar más al centro y ganar influencia, el Kakari adecuado sería este, Iken Takagakari. Ahora las negras pueden responder simplemente así o así, o más agresivamente jugando Hasami por aquí o por aquí. También pueden jugar Suke de esta forma o simplemente así, una forma más pacífica de jugar que podría dar lugar a esta secuencia. Y el resultado es más favorable para las negras que el que vimos en el ejemplo del principio, que era con una esquina más pequeña. En cambio, en esta posición, el resultado es más favorable para las negras, puesto que el territorio conseguido en la esquina es superior al que consiguen las blancas en el lateral. Las blancas también pueden jugar Ogeima Kakari en lugar de este que acabamos de ver. Este Kakari suele considerarse más pasivo, puesto que dejan que las negras contesten sencillamente así, asegurando la esquina. Ahora el blanco podría continuar así para estabilizar su grupo, pero en el futuro las negras tienen un posible ataque empezando por aquí. Aunque es considerado algo pasivo, el Ogeima Kakari en algunos casos es el Kakari ideal. Por ejemplo, en esta posición, Ogeima Kakari, las negras responden asegurando la esquina, pero las blancas extienden y anulan toda la influencia que tienen las negras en este lado.
Si en lugar de jugar esta, las negras hacen una pinza por este lado, no es una extensión muy grande teniendo en cuenta toda la fuerza que hay, y dejan a las blancas libertad de movimiento, pueden jugar en muchos sitios. No es realmente, esta piedra no presiona demasiado sobre la piedra blanca. Por lo tanto, para las negras es mejor jugar así, y esta piedra anula la influencia de las negras, habiendo resultado Ogeima-Kakari el Kakari ideal. En esta posición, si en lugar de Ogeima-Kakari, que acabamos de ver, las blancas juegan Keima-Kakari, ahora las negras pueden hacer una pinza Hasami mucho más efectiva, aprovechando la influencia, la fuerza, puesto que ahora esta zona es mucho más grande y el ataque es mucho más severo sobre la piedra blanca. Por lo tanto, en esta posición, el Kakari ideal es Ogeima-Kakari. El Nikken Takagakari suele jugarse muy rara vez. Podría seguir una secuencia como esta. Si lo que el Kakari pretende es evitar un Shimari, en esta secuencia no lo han conseguido. Y además, ahora es turno de negras, dejan una gran zona de territorio prácticamente segura para las negras. Esta secuencia estaría justificada si hubiese ya por aquí alguna piedra blanca, de manera que esta influencia fuese útil. En caso contrario, es completamente desventajoso para las blancas. Por lo tanto, el Nikken Takagakari no suele ser muy habitual. Vamos a ver ahora la cuestión de elegir entre Shimari y Kakari. Vemos una partida cualquiera en su comienzo. Negras juegan Shimari y ahora es turno de blanco y puede elegir entre hacer un Shimari o jugar Kakari. Si opta por jugar Shimari, permite que las negras hagan un segundo Shimari, lo cual es muy favorable para las negras, que además tienen la posibilidad de entrar en Sansan cuando lo deseen, quedándose casi seguro con 3 esquinas. Por lo tanto, las blancas no deben tolerar esa situación, juegan Kakari. Y las negras, a su vez, juegan también Kakari. Aquí hay muchas posibilidades, pero si las blancas decidiesen hacer una pinza sobre esta piedra, esta podría ser una secuencia que podría seguir. Y ahora este movimiento es ideal, puesto que desarrolla, se extiende con relación a este Shimari y presiona sobre esta piedra blanca. Hay muchas variantes, pero este desarrollo es idóneo para las negras. Vemos aquí otro ejemplo tomado de una partida del famoso Onimbo Susaku. Es turno de negras y deben elegir entre Shimari o Kakari. Si optan por Shimari, las blancas pueden hacer lo mismo, Shimari en esa esquina, y el resultado es que la partida está equilibrada, de manera que las negras han perdido la ventaja que tienen por salir en primer lugar. Las negras juegan, por lo tanto, Kakari
permiten que las blancas hagan a su vez kakari, y ahora las negras hacen una extensión que a la vez es hasami, pinza. La extensión es con relación a esta piedra y presionan sobre esta piedra. Por lo tanto, la elección correcta efectivamente es kakari, y si las blancas hacen a su vez kakari, las negras una extensión que a la vez es hasami. Podría dudarse de si esta es la mejor extensión con relación a esta piedra. Podría decirse que este es el punto ideal para extenderse, pero entonces no sería hasami, puesto que las blancas podrían jugar así, haciendo base. Así pues, en este caso, la mejor jugada es esta, puesto que aunque no es la extensión ideal, cumple dos funciones, hasami y a la vez extensión. En cambio, jugando así, solo es extensión y no es hasami. Es un interesante detalle de cómo un punto puede marcar una diferencia importante. Esta posición corresponde a una partida que jugaron Sakata Eyo y Kitani Minoru. Es turno de negras y deben decidir entre un kakari y un shimari. Y la elección es Ogeima Shimari. Si las blancas juegan a su vez shimari, ahora negras tienen la extensión ideal con relación a ese shimari e impidiendo que a su vez blanco ocupe ese punto que es la extensión ideal con respecto a este shimari. Aquí hay que notar que se juega abajo, puesto que esta está arriba, y este shimari juega arriba, puesto que esta está abajo. Si en lugar de jugar shimari las blancas extienden, es un error, puesto que ahora negro podría jugar kakari así o así. La norma es primero el shimari y después, si se puede, la extensión. Espero que todas estas explicaciones hayan sido útiles. Hasta la próxima.